Muy bien, para demostrar los niveles de densidad, ¿sí? Nosotros dijimos que arbitrariamente el número 0, ¿sí? Está dado por el agua, ¿sí? Donde nosotros tenemos un valor más 1000, ¿sí? Llegando al hueso compacto, ¿sí? O el metal, y del menos 1000 que conocemos el aire, ¿sí? El aire se ubica en el menos 1000 y vemos que acercándose al 0, ¿sí? Está todas las estructuras del pulmón. Antes del 0, menos 100, ¿sí? Tenemos las grasas y tejidos conectivos en lo que va en un rango de 50 a menos 80, ¿sí? Unidades de Humphreys, representado por las grasas del tejido conectivo. El hueso esponjoso lo encontramos en una densidad de entre 30 y 230 unidades Humphreys, ¿sí? Y más de 250 a 1000 podemos considerar al hueso compacto, ¿sí? Dependiendo de su estructura, más lejos o más cerca del más 1000. Las estructuras del pulmón, ¿sí? Lo encontramos en el lado negativo, no cerca del aire. ¿Por qué? Porque el pulmón es un parénquima, ¿sí? Que tiene... ¿Por qué decimos parénquima? El parénquima se refiere a un órgano que, si nosotros le damos un corte transversal, le damos un corte anatómico, ¿sí? A la mitad del órgano, vamos a ver que por dentro vamos a observar todas las estructuras del pulmón. A eso llamamos parénquima. Documentación de las distintas ventanas. Es otra de las reglas de lectura de tomografía. Para la visualización o documentación de las imágenes se pueden realizar correcciones de ventana. Por ejemplo, para examinar el mediastino y los tejidos blandos de la pared torácica, la ventana se ajusta de forma que los músculos, los vasos sanguíneos y las grasas sean representados con claridad en la escala de grises. Debemos tener siempre presente estos aspectos técnicos, lo cual implica que el radiólogo debe realizar cuidadosamente las imágenes en pantalla si no quiere pasar por alto hallazgo patológico. Para la corrección de ventanas, nosotros conocemos ventanas de partes blandas, ventana de pulmón, ventana de cerebro y la ventana de hueso. La ventana de partes blandas se centra en 50 unidades Humphreys, con una anchura de más o menos 350 unidades Humphreys. El resultado es una imagen con valores de densidad desde los menos 125 unidades Humphreys hasta los 225 unidades Humphreys. ¿Cómo representamos esto? La ventana de partes blandas está dado por la comparación, ¿sí? Donde no es comparación, sino donde nosotros tenemos que ajustar la ventana, ¿sí? De tal manera que los músculos, los vasos, ¿sí? Los músculos, los vasos y parte de la pared torácica se encuentren en un mismo nivel de densidad. Por ejemplo, nosotros para una ventana de partes blandas tendríamos que los músculos, ¿sí? Las arterias, venas, ¿sí? Arterias, músculo, grasa, ¿sí? Tener que todo tener en un nivel de densidad adecuado para poder visualizar las partes blandas. La ventana de pulmón. La ventana de pulmón, el centro de ventana deberá ser más bajo, aproximadamente menos 200 unidades Humphreys, y la anchura mayor a 2000 unidades Humphreys. Esto permite una distinción mucho más clara de las estructuras del pulmón.
En una ventana de pulmón, ¿sí? Nosotros vamos a tener esta clasificación de estructura, ¿sí? Nosotros la podemos visualizar en una imagen real de tomografía de otra manera. Como esto es una copia, no se puede visualizar. Pero bien, lo que yo quiero definir es estas pequeñas estructuras que nosotros vemos, son las estructuras que vamos a visualizar con la ventana de pulmón, donde el predominio o mi centro de ventana está por debajo del 0. ¿Sí? Nosotros lo consideramos menos 200. ¿Sí? ¿Por qué el ancho de ventana se extiende tanto? Porque lo que yo quiero ver es esas estructuras de bajas densidades. La ventana de cerebro. El centro debe situarse próximo a la densidad media del tejido cerebral, 35 unidades Hanfield, y el ancho debe ser muy estrecho, 80 a 100 unidades Hanfield. Esta estrechez se realiza para conseguir el máximo de contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. La ventana de hueso deberá tener un centro mucho más alto, sobre los 300 unidades Hanfield, y una anchura suficiente de más de 1500 unidades Hanfield.